Les pido silencio para recibir al último orador de la jornada. Su nombre es Alan Garfinkel. Alan es ingeniero en sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort, Uruguay, y emprendedor tecnológico. Apasionado por el deporte, especialmente el fútbol, que forma parte de su vida desde siempre, decidió unir esos dos mundos, la tecnología y el desarrollo humano en el deporte. Es cofundador de Eleven Humans, una startup que ayuda a clubes a entender la dimensión humana de los jugadores, convencido de que el talento va mucho más allá de lo físico, táctico o técnico. Un fuerte aplauso para recibir a Alan. Gracias. Bueno, vamos con la última charla. ¿Cuál es tu sueño más grande en el fútbol? Llegar a ser profesional y vivir tranquilo con el deporte, lo mismo, sí. Llegar a primera. Debutar en primera. Ser jugador profesional, ayudar a mi padre. Ser mejor jugador. Llegar a jugar en primera. Ganar un mundial. Ganar muchos títulos con mi equipo o la selección. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen una foto así de chiquito, con una camiseta de fútbol, con la pelota bajo el pie, con la sonrisa de ese sueño de ser futbolista profesional? Seguramente muchos, porque como todos uruguayos, yo también tenía ese sueño de niño, entre los 3 y 10, 12 años, seguramente muchos de ustedes querían ser jugadores de fútbol, como vimos recién en el video, pero lamentablemente hay una métrica muy cruel, pero también conocida, de que el 99% de los chicos que intentan ser profesionales no lo logran. Hay un 1% que sí lo logra, pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con los demás? Entonces, un poco como les contaba, yo también tuve ese sueño frustrado de no lograr ser jugador de fútbol y me fui dando cuenta. Entonces, acudí a un camino bastante clásico, digamos, como muchos de ustedes, donde fui al liceo, luego fui a la facultad, no sabía bien qué quería estudiar, pero me gustaban las matemáticas y las materias más técnicas, entonces hice ingeniería en sistemas en la Ort. Me recibí en 2024 y mientras estudiaba también comencé a trabajar en una startup que se llama Knock Knock, donde me formé profesionalmente durante más de 4 años. Pero durante todo ese proceso de mi adolescencia, digamos, nunca dejé de lado algunas pasiones y hobbies que tenía. Por un lado el fútbol, lo jugué toda mi vida, entrené, lo viví, miraba partidos, como siempre. Y por otro lado, algo un poco más curioso, que yo también formé parte en ese momento de un movimiento juvenil y me familiaricé mucho con la educación, con el impacto social, con el ayudar al otro, con la empatía, digamos. Entonces siempre cargué con estas dos pasiones que vemos, fútbol e impacto social, que todavía no sabía bien para qué me iban a servir. Incluso recuerdo en alguna clase de facultad un poco distinta, que era como de coaching grupal, la persona que exponía hablaba de trabajar de lo que uno sueña. Y yo le traje esta temática que traigo y le contraargumenté. Le dije, en Uruguay casi todo el mundo, los chicos sueñan con ser jugadores de fútbol. Y lo logra solo el 1%, nadie lo logra. Entonces, ¿qué me estás planteando? Él me dio un poco la razón, pero también me entró por otro lado y me respondió que es verdad que muchas veces no logres ser jugador de fútbol, pero hay otros caminos. El camino de, por ejemplo, me tiró ser médico traumatólogo y trabajar en un plantel de fútbol siendo el médico especializado de los jugadores. Medio que salí de ahí de esa charla y llamando a mi madre y diciéndole, bueno, me cambio y voy a estudiar medicina. Rápidamente esa idea se fue de mi cabeza, pero creo que esa idea que me transmitió quedó en algún lado en mi inconsciente y ahora vamos a ver por qué. Ahora voy a pasar a contarles un poco en los últimos años el recorrido que fuimos haciendo con Eleven Humans. Y van a ver que se suman algunas variables que son las que voy comentando de cómo fui uniendo distintas pasiones para lograr y posicionarme en el lugar en el que estoy hoy. Comenzando en 2023, cuando yo trabajaba en la empresa que les comenté anteriormente, conocí a Aviv,
quien hoy es mi socio. Él trabajaba en la parte de recursos humanos y empezamos a conectar muy bien. Y Aviv estudiaba psicología y tenía que hacer una práctica para su facultad en su momento y decidió hacerlo en un equipo de fútbol con las juveniles del equipo de fútbol. Allí se fue dando cuenta un gran problema y era que los equipos de fútbol, los juveniles de los equipos de fútbol, les costaba mucho terminar el liceo. Muchísimos tenían una edad que no era acorde al año que estaban cursando, no pasaban los exámenes, estaban solamente enfocados en ser jugadores profesionales. Entonces él comenzó en su momento, en 2023, un proyecto de forma voluntaria que se llamaba el proyecto Jugátela, como ven en la pantalla, que unía justamente el fútbol con el impacto social. Entonces, él básicamente lo que hacía el proyecto Jugátela era dar clases de apoyo extracurriculares a los chicos para que aprueben los exámenes de distintas materias. Además daban talleres de distintos temas como manejo de redes sociales, cómo hablar con la prensa, educación financiera. Y también terciarizaban a los clubes de fútbol de Uruguay la posibilidad de tener psicólogos y trabajadores sociales para sus familias. Entonces esos dos mundos que yo ya, como les comenté, me apasionaban, me llamaron mucho la atención cuando me juntaba con Aviv a tomar un mate de manera informal en el trabajo y empecé a adentrarme mucho más, como les dije, de manera informal, charla de amigos, a entender y hacerle preguntas y entender un poco cómo funcionaba el proyecto. Luego llegó el 2024, donde cada vez me fui metiendo más y esas charlas informales se formalizaron un poco más. Yo siempre también tenía el deseo y sabía estando en la empresa que en algún momento quería emprender, que quería hacer alguna especie de negocio, que fue algo que siempre también me apasionó desde chico. Entonces esas charlas informales se transformaron en juntarnos de forma más recurrente. Me acuerdo estando en su casa compartiendo pantalla, Excels, documentos, diagramas, para entender un poco más si había realmente una demanda, para validar un poco más la idea con muchos más clubes, para ver formas de expandirnos, para bajar costos, para ver ganancias y armar un modelo de negocio, digamos. Entonces, a esa ecuación que antes tenía fútbol, impacto social, le sumamos también los negocios, una tercera pasión, un tercer deseo que yo también siempre me fue gustando. Luego, en 2025, el año pasado, se sumó un tercer socio, Joaco, y lo que nos pasó ese año fue que nos fuimos dando cuenta que los clubes de fútbol de Uruguay no solo querían obtener las clases, los talleres, tener al psicólogo, sino que también querían informes sobre el trabajo que nosotros hacíamos. Les interesaba mucho saber cómo estaba el chico, cómo estaba la persona, cómo estaba el juvenil, el jugador de fútbol, con distintos datos. Querían informes de si habían llevado los materiales a la clase, si habían sido puntuales, si el psicólogo había pasado algún reporte importante o si teníamos alguna información sobre su familia. Entonces nos pasó que arrancamos a sumar tecnología, una cuarta variable, para hacer esto un poco más escalable y empezar a enviar reportes y a estructurar datos de los jugadores, pero de toda la parte humana, de la parte mental, de cómo ellos estaban y cómo se sentían en las clases y cómo actuaban. Además, la tecnología nos dio la posibilidad de hacer algo mucho más escalable. Vimos la posibilidad de que esto importaba en Uruguay, pero también podíamos salir al exterior creando una especie de plataforma, estructurando todos los datos de la parte humana de los deportistas. Entonces creamos y cambiamos un poco el nombre para poder expandirnos más internacionalmente a 11 Humans. En 2026, este año, fue que decidimos meternos más a fondo. Los 3 socios entramos a estar full time para la empresa. Y Joaco, que es psicólogo también y más especializado en psicología deportiva, y por eso fue también que se metió en el proyecto, sumó una quinta variable de psicología, más del lado científico, con cosas validadas científicamente de la psicología deportiva, cosa que también a mí siempre tenía un gustito por la psicología, siendo mi madre psicóloga y admirando también un poco a ese rubro. Entonces, sumando estas 5 variables, el deporte, que ya no era solo fútbol, sino deporte, el impacto social,
el negocio, la tecnología y la psicología, fue que creamos 11 Humans, el primer estándar de datos humanos en el deporte. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. Nosotros vimos que en el fútbol y en el deporte, más que nada, hoy en día se utilizan muchísimos datos, ya se sabe que se usan datos, pero se usan datos más del lado físico, técnico, táctico, se usan GPS para ver cuánto corrió un jugador, se usan datos para planificar la estrategia de un partido, pero hay toda una parte que no está estructurada en datos que también influye en el rendimiento de los deportistas. Está comprobado que el 65% más o menos del rendimiento de los deportistas depende de la parte humana, de cómo se sienten, cómo están ese día al momento de la competición. Entonces nosotros empezamos a estructurar todo eso. Lo vimos a partir de 3 dimensiones claves, que son la parte emocional del deportista, que es básicamente cómo está, cómo se siente. La parte cognitiva del deportista, que es básicamente cómo piensa. Y la parte neurofisiológica del deportista, que básicamente es cómo está su cuerpo en ese momento. Sueño, relajación, fatiga, etc. Entonces, nosotros lo hacemos a partir de distintos tests que son muchas veces de autorrespuestas, que están validados, que lo completan los deportistas mismos. Lo hacemos a partir de tests que son gamificados, más con juegos de reacción que impactan más directamente en la parte cognitiva de la persona. Y también a través de pulseras de tipo wellness, que miden más la parte de frecuencia cardíaca, sueño, etcétera, entre otras distintas variables. Entonces, 11 Humans básicamente en 2 imágenes bien resumido es, acá tenemos a un club de fútbol que justo se juntaron todos para completar algunos tests, y abajo cómo se ve un perfil humano, digamos, de un jugador de fútbol, medio estilo de las plataformas deportivas que se usan, pero también viendo que se miden dimensiones de, como les dije, emocionales, cognitivas, con muchísimas distintas variables. Entonces, eso es 11 Humans, pero para terminar quería dejar algunos mensajes y conclusiones que también me parecen importantes de lo que fue mi recorrido a lo largo de estos años. La primera es que no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Nosotros arrancamos viendo un problema, arrancamos viendo 2 cosas que nos gustaban, que nos apasionaban, y lo fuimos pivoteando. Al principio era más especie de ONG y dábamos clases directamente yendo o terciarizando, y luego fuimos estructurando y armando cosas que en todo momento como que eran imperfectas. Nunca era algo perfecto, que teníamos clarísimo a qué íbamos a llegar y qué modelo de negocio íbamos a hacer. Entonces se ve en la imagen como hay una escalera perfecta pero que no llega a la cima, y una escalera imperfecta que va cumpliendo objetivos, que van cumpliendo cosas. Entonces nosotros realmente vimos algo complejo, un problema complejo, lo simplificamos y empezamos. En segundo lugar, no saber qué querés hacer está bien. Creo que algunos lo mencionaron en charlas anteriores, pero seguramente muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos nos preguntan: ¿y vos de grande de qué vas a trabajar? ¿Qué querés estudiar? Esas preguntas que muchas veces respondemos no sé, y te miran como con cara, ¿cómo no vas a saber? Y para mí no sé, más que nada su edad, es la respuesta correcta, es la respuesta más honesta que pueden dar. Yo arranqué ingeniería y no lo tenía tan claro, y luego la ingeniería y la tecnología me sirvieron para hacer uno de los puntos que vemos en la ecuación, una de las variables que me fue ayudando a mezclarlo y a sumar puntos que me iban sirviendo. También lo vemos en la imagen, una escalera con muchas experiencias, que algunas son positivas, otras dan un poco más de vueltas, pero todas esas experiencias para mí siempre terminan sumando. Y los puntos se conectan después, no antes. Se conectan después cuando vas sumando distintas experiencias, sean buenas o malas, se llega a algo siempre. Y por último, un mensaje que me gusta mucho también, y fue un poco como me guié yo también: seguí lo que te gusta. Yo realmente en su momento me guié mucho por la intuición y seguí lo que me gusta. Me gustaba el fútbol, me gustaba el deporte, me gustaba tener algo de impacto y generar un impacto social. Y fue como cuando me presentaron un proyecto, más que nada con un amigo me junté a entender un proyecto, fue como me guié, no fue un pensamiento racional. Realmente fui siguiendo lo que me gusta, y hoy puedo afirmar que no te pese el trabajo,
que los domingos, el día ese que es complicado y va a arrancar la semana, no quieras, tengas y digas el lunes, tengo objetivos, tengo un trabajo que me gusta, que me apasiona, tengo buenos compañeros con los que trabajar, creo que es fundamental y es parte del éxito. Hay otros éxitos, como por ejemplo el dinero, que siempre hablamos en emprendimientos, que vienen después y van a llegar si haces algo que realmente te apasiona. Entonces, permítanme terminar con esa frase de ¿qué querés ser? Tachándola y preguntando y invitando a que se pregunten qué les gusta, que empiecen por ahí, empiecen por preguntarse qué les gusta y luego vayan sumando esas cosas que les gustan, que seguramente si encuentran un trabajo que les gusta, van a arrancar ganando. El resto después va viniendo solo. Muchas gracias. Gracias. A vos. Gracias, Alan. Un regalito. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Alan. Gracias a Felicitaciones. Y también al equipo de Alan me quedo pensando, todos han enfatizado. Están ahí, un aplauso también para ellos. Un aplauso para Joaquín Unos y crack. Aviv. Todos han enfatizado algo y es esto de emprender en equipo, ¿no? O la importancia de tener un equipo también para ir atravesando esa montaña rusa de la que nos hablaba Cindy. ¿Dónde están las manos? Entonces las preguntas. Ahí veo en el medio. Hola, buenas. Buenas. Noté que durante toda la charla iba más dirigido al género masculino. Pero, o sea, ¿tienen capaz que pensado hacer ese mismo análisis en el fútbol femenino? Recontra, y ya lo hacemos. Estamos trabajando con varios clubes, incluso solo en la parte femenina. Capaz que la charla en algunos momentos, ese sueño de chiquito, viste, que le dan la pelota, lo tomé por ahí, pero el emprendimiento está recontra dirigido al fútbol femenino, incluso es un deporte que está creciendo muchísimo y nosotros estando en el rubro lo estamos notando mucho e incluso tenemos mucha más llegada a entrar también al fútbol femenino y estamos trabajando con varios clubes y está buenísimo, la verdad, y es muy profesional hoy en día también. Gracias. De nada. Acá tenemos una mano. Quería saber más o menos cuántos clubes han trabajado y de qué países y si también tienen planeado trabajar con otros deportes. Bueno. Muy buena pregunta. ¿Con cuántos clubes hemos trabajado? En este momento estamos trabajando algo así como con 8 clubes. ¿De qué países? De Uruguay, obviamente, fue donde arrancamos. Estamos también en México, en Colombia. Estamos más que nada centrados en Latinoamérica por ahora. En México, en Colombia, en Chile y en Argentina. Y estamos también en España, en un equipo de fútbol femenino. Y de a poco estamos expandiéndonos para ahí también. ¿Y qué más me preguntaste, perdón? ¿Otros deportes? Y otros deportes, sí. También estamos abriendo como un modelo de negocio un poco distinto ahora también, que es más enfocado en venderles la plataforma a psicólogos deportivos independientes que trabajan con deportistas de todo tipo y les gusta como estructurar también la data de todos esos temas, de todos sus deportistas, y ahí nos hemos encontrado con muchísimos deportes que ni conocíamos. Entonces también en eso estamos ampliándonos. Al principio éramos como el estándar de datos humanos del fútbol, rápidamente lo borramos y somos el estándar de datos humanos del deporte porque también nos levantaron la mano y lo psicológico también influye directamente en cualquier tipo de deporte. Sí, gracias. No sé si hay alguna preguntita más por arriba o también Alan estaba pensando el uso de datos hoy en día, tiene presencia no solo en el deporte, sino que en todas las industrias estamos viendo las posibilidades que nos está dando, ¿no? La inteligencia artificial y el uso de los datos como para tomar decisiones y generar también negocios. Si no tenemos otra pregunta, entonces despedimos a Alan con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.